El tema del día de hoy, me parece que está en la pantalla, es regalos de Dios, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar acerca de los regalos de Dios. Voy a pedir que abramos las escrituras, lo proyectemos. Si tiene su Biblia, búsquelo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Segunda de Samuel 12, 1. Y la palabra del Señor dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo. Hasta ahí nos vamos a quedar en este momento, ¿sí? Vamos a hablar hoy acerca de Natán, y les voy a invitar que cierren sus ojos un momentito ahí, y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, porque en esta mañana, Señor, tú nos has traído a este lugar, nos has congregado, Señor, nos has reunido para hablar de tu palabra, para escuchar tu palabra. Bendito Dios, te pedimos que hoy hables a tu iglesia, hoy hables a cada uno de los que nos congregamos en este lugar, a cada uno de los que están conectados, Señor, en las redes, en Facebook, Señor. Que sea tu palabra, Señor, en este tiempo, que sea sabiduría tuya, bendito Dios, no sabiduría humana. Que sea, Señor, tu voluntad diciéndose y haciéndose en este lugar. Te damos gracias, bendito Dios, y Espíritu Santo de Dios, obra en este tiempo, muévete en este tiempo, te damos la bienvenida. Y Señor, con toda la libertad que tú tienes, bendito Dios, muévete en cada corazón. Obra, bendito Dios, y habla en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a recordar acerca de la Gran Comisión también. La Gran Comisión, dice la palabra del Señor. Vamos a proyectar Marcos 16:15, que creo que todos no sabemos cuál es la Gran Comisión, cuál es este versículo, ¿no es cierto? Que dice: id por todo, dice, y les dijo, esto nos dice el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Les dijo a los apóstoles, y obviamente también es para cada uno de nosotros. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esta es la gran comisión, la que nosotros leemos y que también nosotros nos apoderamos de esta palabra, por decirlo así, que nosotros la tomamos como que es para nosotros. Mejor dicho, es para nosotros, ¿sí? Entonces, todos tenemos este llamado, tenemos esta obligación de ir y predicar el evangelio. Predicar, en otras palabras, las nuevas, las buenas nuevas o nuevas buenas nuevas, ¿no es cierto? Para ir y darlas a la gente que la necesita. Quizá algunos tienen la facilidad mayor que otros, o quizás tienen más que unos de nosotros, tienen la facilidad de desenvolverse en este campo. Yo conozco a dos personas, por ejemplo, y sí quiero honrarlos. Me había propuesto el pedirles permiso y se me pasó el tiempo y ya no lo pude hacer. Pero sí quiero honrar a dos personas que yo conozco, que esto lo hacen pero con una facilidad, y lo hacen también con un denuedo, y lo hacen también como que les pica la boca. Uno de ellos es mi suegro. Oiga, mi suegro cuando se sube a un taxi, yo creo que ni cierra la puerta y ya le está hablando al taxista ya de la palabra del Señor. Oiga, él va a todo lado, cualquiera que le encuentra ya le hace un chistecito, le hace una broma, sabe cómo entrarle incluso, y empieza a hablarle de la palabra del Señor. No hay quien se le escape, por decirlo así. Un día estaba viniendo yo del trabajo y yo vengo con dos compañeras y lo encuentro esperando el carro justo ya cerca de llegar al terminal donde yo las dejo a mis compañeras. Y lo veo por ahí, paro y digo: suba, vamos, se va a la casa. Sí, dice. Oiga, cerró la puerta y enseguida empezó a hablarles a mis compañeras. Pero ya creo que faltaba una cuadra para llegar al terminal y ya les fue hablando un poquito. Se bajaron y ahí digo: Señor, qué facilidad, definitivamente. Y yo cuando quiero hacerlo, sí se me complica. No es que no lo hago, pero sí se me complica entrar muchas de las veces a las personas. Y otra de estas personas es mi tío. Es un tío que se congrega en otro lado. Antes venía aquí, para la gloria de Dios. Él también está sirviendo ya al Señor. Y él también, donde va, habla la palabra. Él en cambio trabaja en un taxi. También persona que se sube, le habla. Persona que encuentra, le habla. Así mismo. Y justo a mis dos compañeras, digo, Dios por algo me pone el ejemplo.
Las dos compañeras que yo llevo, yo no voy a esa escuela, no voy jueves y viernes, voy a otra escuela. Y ahí ya ellas tienen que coger un carro como alguien, por decirlo así. Y justo mi tío ha estado por Santiago y las viene trayendo. Y un día estábamos conversando en el carro y bueno, hablando de la palabra un poco, y dice, oiga, un señor nos habló así también de esto, de este otro, dice el otro día, y me daba las características. Y le digo que no es así, asá, asá. Esta persona tiene un carrito rojo, ese mismito, dice, ¿que lo conoce? Le digo, sí, es mi tío. Ya se puso. Oiga, él también, persona que se le aparece, persona que le dice, persona que le habla. Ellos tienen una facilidad y hay muchas personas así que tienen esa facilidad y quizá nosotros no. Ellos hasta al perro le hablan, oiga, hasta las pulgas los evangelizan, pero habemos personas que no, quizá. Sin embargo, todos estamos llamados a esto. Todos estamos llamados a predicar la palabra, a predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Nosotros sabemos que el evangelio son las buenas noticias que Cristo trajo para nosotros, ¿no es cierto? En Isaías 61:1, vamos a ver lo que es el evangelio, o lo que es las buenas noticias, las buenas nuevas. Dice, voy a leer acá Isaías 61:1 para poder ver un poquito más claro. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y estas son las buenas nuevas: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores, vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ese es el evangelio, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, el evangelio, ¿qué es? Puras buenas noticias, puras bendiciones de Dios. Dice que nosotros hemos sido, mejor dicho, escogidos para anunciar esas buenas noticias, a decirles a las personas: mira, ¿sabes qué? Tú puedes obtener la libertad. ¿Sabes qué? Tú tienes libertad a esa opresión a la que has venido constantemente en tu corazón, a esa opresión que has tenido por el pecado, a esa esclavitud que has tenido a
a las drogas, al alcohol, lo que queramos, ¿no es cierto? Tú vas a ser sanado tu corazón, tú vas a ser renovado. Mira, incluso en cuanto a lo económico también nos habla de que seremos mejorados nuestra economía y muchas bendiciones. Todas esas son las buenas nuevas. Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta muchas de las veces, o a veces no lo pasamos por alto, por desapercibido. Es que hay algo implícito en eso. Es que nosotros estamos aquí leyendo el resultado de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, ¿no es cierto? Dios nos preparó para esto, para todas esas bendiciones, pero vamos a tener que llevar un proceso. Y de ese proceso, para llegar nosotros a esas bendiciones, a esos objetivos, vamos a tener que pasar por muchas cosas. Y nosotros somos aquellos enviados para nosotros poder decir a las personas, mira, sabes que tú vas a ser bendecido, tú vas a ser libre de esa esclavitud del pecado, pero sin embargo tienes que empezar, pero sin embargo tienes que dejar esto, tienes que empezar a poner empeño, y eso también es lo que nosotros tenemos que hacer, estamos llamados a hacerlo, y nosotros muchas de las veces no nos damos cuenta de eso, y si nos damos cuenta, ahí vemos lo difícil que es el asunto de predicar. Porque qué fácil es para nosotros llegar y decirle a una persona, mira, tú estás en problemas en tu matrimonio, por ejemplo. Estás en problemas con tu matrimonio, estás a punto de divorciarte, estás por perder tus hijos y todo, pero sabes que Dios tiene la salvación para ti. Dios es tu salvación, apégate a Dios. Hasta ahí es todo lindo. Pero qué tal cuando nos toca ir y decirle, mira, tienes que hacer eso, pero tienes que dejar el pecado que estás. Sabes que yo me he dado cuenta que estás haciendo esto y tienes que dejarlo. Ahí es lo difícil, porque muchas de las veces unos van a tomarlo y otros van a rechazarlo. Entonces, sin embargo, nosotros estamos llamados a hacerlo. Como decía, muchas de las veces hay facilidad para hablar, pero a algunos sí nos cuesta un poco, pero tenemos que hacerlo. Vamos a ver un ejemplo de alguien que tuvo que llamar la atención, de alguien que tuvo que hablarle a una persona y que no fue fácil decírselo. No fue fácil. Ese es el profeta Natán, el que leímos al principio, que está en segunda de Samuel. Vamos a ponerlo, segunda de Samuel, versículo desde el 1 hasta el 4. Bueno, en realidad es más acerca de lo que habla, hasta el 12 me parece. Vamos a leerlo ahí. Esta persona, este profeta, tuvo que llegar a confrontar un pecado que había cometido el rey David. Y ahí es lo difícil quizá para nosotros. Ahí es lo difícil, porque si nosotros vemos en capítulos anteriores, en un capítulo anterior me parece que es que Samuel le da una palabra a David, diciendo que él va a ser el que restaura el tabernáculo, el templo, que va a levantar el templo de Jehová, a pesar de que Dios lo hace rectificar eso. Pero qué fácil que se le haya hecho para él llegar y decirle, mira David, tú tienes esta buena noticia, esta excelente noticia, tú vas a edificar el templo de Jehová, aunque se haya equivocado, por ponerlo así, por decir un ejemplo. Pero era una buena noticia y nos es fácil llegar a una persona así. Pero qué tal después, cuando comete el pecado David, cuando comete el adulterio, y después de eso asesina al esposo de esta persona. ¿Qué tal coger y llegar y decirle, oye, mira, sabes que tú hiciste esto? No iba a ser fácil. Y eso es lo que hace el rey David. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Hasta ahí un momentito que nosotros tenemos que ver. La palabra, o mejor dicho, el nombre Natán significa regalo de Dios o enviado por Dios. Entonces, ¿quién lo envía? Lo envía Dios, y es precisamente a esta persona que se llama de esa forma. Y como decía al principio, por eso es que le puse este tema a esta prédica, a esta enseñanza, porque cada uno de nosotros somos enviados por Dios, decía la palabra del Señor, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos esa gran
comisión, esa gran responsabilidad. Entonces somos regalos de Dios así como Natán. Entonces continuamos con la lectura y dice que envió Dios a Natán a hablar con David, con el rey David, ¿no es cierto? Y le dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Gracias, Tomasito. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuese poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y sobre tus mujeres delante de tus hijos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y eso es lo que le dice el profeta Natán al rey David. Llega a decirle algo que no era tan agradable, para nada agradable. ¿Por qué? Porque era un pecado, y confrontar a las personas muchas de las veces de un pecado es bastante complicado, porque no todos lo van a tomar a bien. Unos se alegrarán de que los estamos llamando la atención, por decirlo así, o de que los estamos haciendo recapacitar. Otros no lo tomarán de esa manera. Y sin embargo, Natán obedeció la palabra de Dios, porque al principio en el primer versículo decía, envió Dios a Natán. Le tocaba ir porque Dios lo envió, y nosotros también nos toca hacerlo porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha enviado. Pero sin embargo debemos nosotros ser como este profeta. Nosotros debemos, al menos en esta parte de lo que yo he rescatado, por decirlo así, hay muchas cosas que ver, pero de las 2 cosas que yo he podido rescatar es la valentía que él tuvo y también la sabiduría que él tuvo para llegar. ¿Por qué? Porque del versículo 1 al 4 nos muestra que él le entra, por decirlo así, a David, al rey, le entra a comentarle acerca del pecado. No le entra directo, oye, mira tú, pecador, oye tú, mira, hiciste esto. No, le entra con una parábola para quizás hacerle notar, al menos de las que yo he visto, 2 cosas o 3 cosas. Primero, para hacerle notar a David que él quizá ya se estaba olvidando de algo que hizo. ¿Y por qué se iba a estar olvidando? Tal vez ya pasó por desapercibido, a lo mejor dijo él, porque ya según lo que se calcula, en este tiempo ya había pasado aproximadamente 1 año después de que había cometido este pecado.
Entonces, para recordárselo después cuando lo confronte, él utiliza esta parábola para especificarle detalles que a lo mejor ya empezaba a olvidarlo. Primera cosa. Segunda cosa, que él utiliza esto quizá por el hecho de no permitirle a David que ponga excusas. Porque muchas de las veces decimos, no, es que no quise hacerlo. ¿Y qué excusa de pronto pudo haber puesto David? No, es que yo no tenía esposa y por eso, y ustedes saben que la carne y mi cuerpo necesita, pero él tenía esposas pero en cantidad. Entonces por eso le pone la parábola en el que dice que él tenía, que esta persona pobre tenía, esta persona rica tenía ovejas, tenía vacas. ¿Por qué? Porque no era la situación como para excusarse. Eso era una de las cosas que él le hace ver con esta parábola. O sea, tú no tienes excusa. Dice incluso la palabra del Señor, dice, por más incluso te hubiese puesto, si así hubiese sido necesario. Más te hubiera dado, en otras palabras. ¿Y por qué hiciste esto? Entonces, quizá el profeta Natán le muestra esta parábola como para no permitirle poner excusas para lo que él hizo, porque para el pecado no hay una excusa. Sea lo que sea, cuando nosotros pecamos, no hay una excusa que sea válida delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el otro motivo por el cual pienso yo que le puso la parábola. Y segundo, para que él pueda meditar, pueda reflexionar y pueda darse cuenta que en el momento de juzgar, yo no puedo juzgar de acuerdo a mi conveniencia. Porque nosotros somos campeones muchas de las veces como humanos, como personas, ¿no es cierto? Como no lo conozco muy bien, como no es mi amigo, como medio lo he visto, decirle, bueno, tú hiciste esto, eres digno de pronto de ser castigado de esta forma. Suponiendo un ejemplo, en el trabajo, a ver, tú llegas tarde, como no me llevo mucho con la persona, tú llegas tarde, sabes que te voy a descontar del sueldo. Ya, no hay más. Y te voy a levantar, te voy a enviar un memorándum para que quede ya una ficha contigo. Llega la segunda vez, nuevamente otro memorándum, que no llegue la tercera porque te voto. Pero ¿qué cuando en cambio llega un familiar? Cuando es un familiar, cuando es un allegado, cuando es mi mejor amigo, cuando es alguien con el que comparto siempre. Por lo general, no, mira, sabes que no lo vuelvas a hacer, hombre, ten cuidado. Nosotros, ¿no es cierto?, no somos tan justos, por decirlo así, como para la persona que no conocemos mucho. Y por esto, a mí el Señor me puso en el corazón de decir que por esto fue que Natán puso esta parábola. Espero no equivocarme. Puso Natán, ¿por qué? Porque dijo, capaz que me va a poner excusas y va a decir, no, es que mira, ¿cómo vamos a juzgar? Ya pasó, ya es un año, ya la gente incluso hasta se olvidó, mira, no, ya incluso ya ahora ella es mi mujer, ya ¿qué tiene que ver? ¿Para qué? Para que no sea castigado. Entonces, esta es la sabiduría que tuvo Natán. Y muchas de las veces nosotros debemos, no muchas de las veces, siempre nosotros debemos pedir al Señor esa sabiduría. Porque la palabra del Señor dice en Mateo 10:16, ojalá tengamos ahí Biblia en lenguaje sencillo. No sé si es que hay eso. O si es que es igual en la TLA, traducción en lengua actual. Voy a leerlo aquí en Biblia en lenguaje sencillo. Dice, el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Eso dijo Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando los envió a los discípulos. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Dice que nosotros debemos ser listos, que nosotros debemos estar atentos, y para eso es que nosotros debemos prepararnos. Y por eso es que nosotros debemos pedir sabiduría a Dios y decirle, Señor, ¿tengo que confrontar a esta persona de forma directa? ¿Tengo que mostrarle algún ejemplo? ¿Tengo que hablarle de alguna forma en la que yo pueda llegar para que tú hagas mejor la obra?
bueno, no mejor, porque Él la hace bien siempre, pero para que tú lo hagas recapacitar en este mismo tiempo. Entonces nosotros debemos tener esa sabiduría que tuvo así mismo Natán para nosotros hablar a las personas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces como personas nosotros podemos llegar y amonestar a una persona de forma directa. Podemos amonestarle y decirle, mira, tú estás haciendo esto mal, tú estás pecando, lo que estás haciendo, mira, no está bien, así no sea un pecado, ¿no? Muchas de las veces no siempre el pecado se lo corrige, sino también las malas actitudes, malas acciones. Entonces vamos a tener que llegar y decir a las personas, y vamos a tener que tener esa sabiduría para poder decírselo. ¿Por qué? Porque, como decía, muchos vamos a tratar de justificarnos cuando nos hablan de algo así. Muchos vamos a tratar de decir, no, pero es que mira, yo realmente adulteré esa factura porque mira cuánto gano. Apenas gano por horas o apenas gano el básico y eso no me alcanza, imagínate. Imagínate si los, ¿cómo se llaman estos? Los del Congreso, ¿qué era? Asambleístas. Yo todavía estoy en la época atrás. Los asambleístas, mírase los asambleístas, pobrecito ese man dice que le pide a la suegra para poder que le alcance. Imagínate yo que tengo $500, ni 500, $450 al mes. Entonces por eso me tocó justificar, de alguna forma obtener más dinero aumentando en esa factura. No, además, mira, yo no te estoy perjudicando, tú eres el dueño de la empresa, pero sin embargo, ¿quién paga? El que compra, ¿no es cierto? Entonces a él le quite, no a ti, no me llames la atención en el caso de un jefe. Y vamos a poner excusa tras excusa tras excusa, y no, mires que, ¿cómo le voy a decir esto a mi familiar si ella no va a entender y lo va a tomar a mal? Y ella ya es así, ya nació de esa forma, ya qué puedo hacer. No, es que siempre vamos a ver las excusas que nosotros tenemos para no ir, o siempre vamos a ver las excusas de las personas también para no afrontar lo que hicieron o lo que hicimos. Entonces por eso es que nosotros debemos saber llegar a esas personas, y asimismo cuando sea tiempo de que Dios nos hable y diga, mira, sabes que tienes que decirle que esa persona pecó y que va a tener cierto castigo porque pecó. Y cuando nosotros vamos a ellos a confrontarle directamente, va a decir, no, pero ¿cómo me vas a votar? Volvamos al ejemplo del trabajador. Pero hombre, ¿cómo vas a votarme solamente por una factura? Como te digo, si ni siquiera te robé a ti, si ni siquiera era tu dinero, si tu producto ahí está y ahí está tu plata. Esos $10 más que le puse no te afectan a ti. ¿A quién le afectas? A la persona. Pero no, ¿cómo me vas a despedir por eso? ¿Cómo me vas a levantar un memorándum por llegar, hombre, 5 minutos tarde? Hombre, no, ¿qué vas a hacer eso? Entonces, muchas de las veces nosotros empezamos a justificar lo que hacemos mal. Empezamos a poner un juicio propio ante las cosas malas que hacemos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando son otras personas? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? En cambio, ahí sí nosotros les caemos encima. Ahí es cuando nosotros juzgamos con todo el rigor de la ley, ¿no es cierto? Y el otro punto que decíamos que fue valiente, el uno es que Natán fue astuto para confrontar el pecado de David. Le dio Dios inteligencia, Dios le dio la sabiduría para hacerlo, pero también fue valiente. ¿Por qué? Porque Natán, al llegar a confrontarlo al rey David, corría peligro su vida. ¿No es cierto? Al menos yo considero que corría peligro su vida. ¿Por qué? Porque Natán no era cualquier persona, cualquier rey, por decirlo así, caído de la hamaca. Era un rey con mucha experiencia. Era un rey que se las sabía todas. Él huyó cuando quería matarlo Saúl, que huyó cuando querían asesinarlo, cuando él quiso ser aceptado por su suegro. Su suegro le dijo, mira, anda, tráeme 100 prepucios de mis enemigos y te acepto. David, ¿qué fue? Fue y trajo 200. O sea, no era alguien que así nomás cogía las cosas así por así.
Él hacía lo que tenía que hacer y lo hacía de una vez, por decirlo así, de forma completa. Entonces él corría ese riesgo, corría ese peligro. ¿Por qué? Porque ya había pasado un año, ¿no es cierto?, de esta situación. Y él ya había matado a una persona. ¿Qué más le daba matar a otro más? ¿Qué más le daba? Porque él, cuando pecó, estuvo consciente de lo que estuvo haciendo. Él estuvo consciente de que estuvo cogiendo una mujer ajena. Él estuvo consciente de que iba a matar al esposo de esa mujer. Y ahora, ¿qué más le daba matar a uno más? Entonces se corría ese riesgo. No podemos decir que no, porque era profeta, que porque era enviado de Dios, no corría ese riesgo. Sí pudo haber corrido ese riesgo, porque el pecado todavía estaba en él. ¿No es cierto? Y nosotros sabemos que cuando caemos en pecado, que cuando una persona peca, la cosa se va agravando. No es que peca y después ya sigue haciendo las cosas bien, sino es que peca en una cosa, empezó con una mentirita, después ya viene de pronto qué sé yo, ya una blasfemia, ya viene después de eso una habladuría mal en contra de su vecino, después de eso ya viene que se roba alguito, después de eso, y va aumentándose la situación o agravándose la situación de la persona, si es que no se pone a cuentas. Y aquí, si nosotros vemos, después de que comete el pecado David, en ningún momento, hasta ese versículo que leímos, en ningún momento dice que él se arrepintió. ¿No es cierto? En ningún momento. Entonces él todavía estaba con esa frialdad de que mató a una persona. Por eso me atrevo a decir que corría riesgo la vida de Natán. ¿Sí? Y muchas de las veces va a pasar eso. Nosotros corremos el riesgo, quizá pongámoslo desde lo pequeñito. ¿Cuál va a ser el riesgo que nosotros corramos cuando hablamos con una persona de algún pecado que está haciendo, que hizo o que tenemos que mostrarle? El que nos agreda. Puede ser de forma física, puede ser de forma verbal. ¿Por qué? Porque muchas personas no lo toman de buen lado. Muchas personas no cogen el consejo como algo que viene de Dios, sino cogen como algo de la persona que le está hablando y dicen, no, es que vos muy santulón estás. Es que no, vos muy perfecto eres, por eso vienes a criticarme. Entonces, no lo van a tomar todos así. Y quizá va a haber una agresión verbal, quizá va a haber una agresión física y también, ¿por qué no una agresión en contra de nuestras vidas? Puede ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo que hablar, suponiendo que Dios me llama y dice, mira, sabes que tienes que ir a hablar a fulanito de tal que está en drogas y está en una pandilla. Y fulanito de tal, me pongo a ver el perfil, por decirlo así, y fulanito de tal ya tiene 2 muertos. Fulanito de tal ya ha acuchillado a alguien y me toca ir a decirle. ¿No creen que esa persona va a decir, habla serio, que estás de sapo? Habla serio, ñaños, te voy a clavar el cuchillo. Eso me enseñó Karen, por si acaso. ¿Ya? Esa tonalidad me dijo, ponle así, dijo. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona es fría, esa persona está en el pecado y no se va a dar cuenta de lo que le están diciendo. Entonces, tranquilamente corremos el riesgo también que corrió el riesgo el profeta Natán. Y no se diga, recién hace 2, 3 días debieron haber ustedes escuchado qué pasó con los que fueron arrestados por el caso de esta persona que estaba de candidato, Villavicencio, gracias Juan Pablo, por Villavicencio. Tenían ya 3 capturados, amanecieron muertos ahí en la cárcel, justamente los 3, para silenciarlos. ¿Por qué? Porque van a decir, no, es que este se va a ir de sapo, porque no, este me va a hacer caer. Y quizá eso puede pasar con nosotros también. Entonces, tenemos nosotros también muchas de las veces que ser valientes. Dios nos libre de esas cosas. Realmente, Dios nos libre de tener que pasar por algo así. Pero si es que toca y Dios manda, tocará, ¿no es cierto? Y hacerlo. Y otra situación, fue valiente también porque no solamente tuvo que enfrentar a un varón de guerra, a un varón que cuando tenía que hacerlo, matar a alguien lo mataba, sino también a un amigo, o a un conocido, a alguien cercano. Fue valiente porque él, pongámonos en la humanidad de esta persona,
del profeta. Él era un consejero del rey, era una persona allegada, cercana, que quizá pasaba ahí en el reino, que quizás se saludaba con él, conversaban, cuántas cosas no le habrá dicho, no habrán planeado, cuántas veces no habrán comido juntos, cuántas veces no habrán tenido alguna relación de amistad, de cosas que se hace como amigos, ¿no es cierto? De situaciones que se vive en el día a día y que esas cosas nos van allegando a las personas, nos van formando una conexión entre personas. Y coger y llegar a una persona y decirle, entonces tuvo que ser valiente, decirle, mira David, tú eres mi amigo, de pronto tú eres mi amigo, pero estás haciendo esto, pero tú estás en pecado y tienes que corregir. Tuvo que ser valiente para hacerlo, porque y muchas de las veces nosotros nos va a tocar igual. Cuando nosotros, lo había dicho, cuando viene alguien que no es conocido es facilito, ¿no es cierto? Mira, tú estás en pecado, no tienes que hacer esto, inmundo, pecador, hijo del diablo, Satanás, te vas a a quemar en el infierno, lo acabamos de condenar, facilito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en otras palabras, por decirlo así, no tengo que perder, no es mi amigo, quizá lo conozco recién, quizá no he compartido con él, pero ¿qué cuando me toca llegar a una persona que he compartido con él? A un amigo un poco más cercano, quizá más aún todavía si es que es un mejor amigo y qué bueno que si es que lo hacen, lo hagan así, porque ese es un amigo, el que no siempre está solo cuando todo es alegría, sino cuando algo va mal también está. Entonces, pero sí es difícil llegar a esas personas, ¿no es cierto? Es difícil acercarse a una madre, por poner un ejemplo, y decirle, mamá, sabes que estás haciendo esto. ¿Qué te pasa, malcriado? ¿Cómo me vienes a faltar el respeto? Puedo correr el riesgo a que me diga eso. Puedo correr el riesgo, pero me tocará decirle si yo veo que está haciendo eso. ¿No es cierto? Entonces, a veces las personas estamos en algo, haciendo algo mal y no nos damos cuenta. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado muchas veces que yo hago las cosas de forma inconsciente cuando tiene que llegar mi esposa y decirme, oye, verás que esto estás haciendo. ¿Cómo así? Mira, estás haciendo esto. Ah, Simón. No sé si les ha pasado a ustedes. Hay veces que se hace cosas, no precisamente pecado, pero hay cosas que se está haciendo y que se está desviando poquito a poquito y que uno no se da cuenta mientras que viene alguien de afuera o alguien que está, que no eres tú, por decirlo así, te va a decir, mira, tú estás haciendo esto, tendrás cuidado. Y más aún cuando es pecado, como digo, es bien complicado. Es complicado llegar a un hermano o a una hermana y decirle, mira, ten cuidado, tú estás haciendo esto, tú estás pecando, tú estás yéndote en contra de la palabra de Dios, tú estás haciendo las cosas que a Dios no le agradan. ¿Y qué llegar a un jefe? Un jefe, nosotros les tenemos respeto, ¿no? A un jefe decirle, mire jefe, sabe que usted está poniendo más precio de lo usual a sus productos. Eso no está bien. A usted le costó tanto y usted como, un ejemplo de pronto, usted como ya viene el viernes negro, ya le subió unos $10 para que el viernes negro bajarle esos $10 para decir, oh, está ganga. No, eso no está bien, jefe. A decir, no está bien, ándate de mi empresa por favor. Tengo más gente que quiere trabajar. Nos corremos ese riesgo, ¿no es cierto? Y no va a ser difícil, no va a ser fácil decirle a esa persona, oiga, está haciendo mal. Va a ser bastante complicado. Va a ser bastante complicado llegar y decirle de pronto a un familiar, mire, usted está haciendo mal, no tiene que hacerlo. Y va a decir, no, es que no, ya no me va a invitar, mejor no le digo nada. No, tenemos que hablarlo. Pero muchas de las veces va a pasar esto. Muchas de las veces va a pasar que nosotros tenemos que hablar a una persona y va a querer interponerse en nosotros la amistad, el sentimiento, nos va a querer, las emociones van a querer apoderarse de nosotros y nos va a hablar la voz de nuestra carne y la voz de Dios. La voz de Dios va a decir, anda, tienes que decirle, esta persona está haciendo mal, tu familiar está haciendo mal. Pero la voz de la carne va a decir,
No, pero es que es mi familia, ¿cómo le digo? Pero es que no la conozco, no, no, ella es bravísima, no, ¿cómo le digo? Se va a poner brava, se va a ir en contra de mí. Imagínense, o sea, y de pronto mi suegra, tengo que decirle a mi suegra que está haciendo algo mal. No, si ni me tragaba, peor ahora no me va a tragar. No, si de aquí ya no me va a invitar a los encebollados los domingos, ya no, 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 yo no le digo nada. No, entonces muchas veces va a interponerse la carne de uno, el deseo de uno y la conveniencia de uno para no hablar. Pero es ahí cuando nosotros debemos ser valientes como lo fue Natán. Debemos ser valientes para ir y confrontar a esta persona. ¿Sí? Debemos nosotros hacer o escuchar más la voz de Dios que nuestra propia voz. ¿Sí? Ahora le voy a pedir, ya para concluir, le voy a pedir que le dé un codazo al que está al lado y dígale, despiértate que ya se acaba. Dígale, despierta, despierta. Durito, durito para que del susto se despierte. Es la calor, dicen, no es porque está aburrido. Y para concluir, vamos a ver el versículo 13 y 14 del mismo capítulo 12 de Samuel, de segunda de Samuel. Dice el versículo 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nacerá ciertamente morirá. En este momento es cuando David les había dicho que no menciona, ya había pasado un año, y no menciona de que se haya arrepentido. Pero después de que viene Natán y lo confronta, en ese momento como que se le abren los ojos y dice: pequé, definitivamente hice mal. Entonces, ¿cómo Dios utiliza a Natán para poder hablarle? Y quiero leerlo asimismo en esta versión en la versión de Dios, de Biblia en lenguaje sencillo, perdón. Dice: David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir, pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Y eso quizá un punto aparte, pero debemos rescatarlo. No todo, no siempre, o mejor dicho, siempre van a haber consecuencias por el pecado. Siempre van a haber situaciones que el pecado nos van a traer que pagar por lo que hicimos. Debemos tener en cuenta eso. Y sobre todo lo que quiero rescatar en este versículo es la actitud de David. Porque nosotros, si bien es cierto, somos Natán, lo que decía en el tema, somos enviados por Dios. ¿Son o no son? Bueno, dos, qué bueno, me alegro mucho por Carlitos y por alguien más que no le identifique la voz. Esos dos Natanes, somos Natán, cada uno de nosotros. Somos enviados por Dios. Dice que nosotros tenemos ese mandato, no obligación, ese mandato de ir y predicar a las personas. Entonces somos Natán, tenemos que ser Natán, tenemos que ser como él. Pero sin embargo va a llegar en algún momento en el tiempo en que nosotros no seamos Natán, sino que seamos David. Y es ahí como nosotros vamos a tener también que tomar la actitud de David. ¿Cómo fue la actitud de David? David no se fue en contra de Natán. Si bien es cierto, como yo les decía, corría peligro Natán, pero no lo hizo. Él escuchó la voz de Dios, él identificó que él llegaba enviado por Dios y le dijo: he pecado, me arrepiento. Tuvo la sencillez, tuvo la humildad para reconocer de que un consejero
le diga lo que tiene que hacer al rey y sobre todo en cuanto a lo espiritual. Entonces nosotros en un momento va a llegar en el tiempo e incluso ya a lo mejor hemos pasado por este tiempo de que nosotros vamos a estar en el lugar del corregido y no del que corrige. Y ahí es cuando nosotros debemos tomar esta actitud. Les había mencionado que no precisamente por pecado, sino muchas de las veces también puede ser porque nos descuidamos de hacer algo y tenemos que ser llamados la atención antes de que pase algo. Entonces vamos a ser llamados la atención y es más, justamente me pasó hace 2 semanas que cuando yo estaba preparando este tema, bueno, tuve un buen tiempo para prepararlo y decía, Señor, dame una palabra. Y el Señor me había dado nada más que Natán, nada más. Y yo sufría y decía, ¿y ahora? ¿Pero qué hago con Natán? ¿Qué hago con Natán? El hecho es que me dio así. Pasaron, hace 2 semanas atrás pasó algo, que yo tuve que estar en ese lugar de David. Ay, el hermano Byron ha estado en pecado. No, gracias a Dios no fue por un pecado. Pero sí fue, quizá todavía estoy pidiéndole a Dios que me muestre el porqué. Pero vino un Natán, bueno, me habló un Natán, me escribió, me mandó un mensaje de audio un Natán y me dijo, Byron, yo pude ver en el tiempo de la administración del domingo tal cosa, esto y esto. Me quedé frío y realmente me impactó lo que el Señor le mostró. Y dijo, yo no sé, Byron, qué tú tienes que hacer. Tendrás que ayunar, tendrás que orar. No sé si estarás dejando de ayunar, estarás dejando de orar, estarás dejando de leer la palabra. Yo no sé, dijo, pero tienes que hacer algo. Y en ese momento dije, Señor, esto voy a hacer. No sé, como les digo, todavía estoy en ese proceso, estoy orando, nos pusimos en ayuno por esa situación. Y voy a descubrirlo. Pero quiero recalcar esto, cómo se levantan Natán para nosotros también edificarnos. Y yo le doy gracias a ese Natán, fue mi pastora, la pastora Marianita. Me escribió y me dijo, Byron, esto pasó, esto, este otro y este otro. Uy, dije, pero sin embargo puedes corregirlo, no sé qué sea, puedes ver qué es lo que está pasando y corregir. Y así se van a levantar Natanes hacia nosotros. Y debemos tener en cuenta cómo nosotros vamos a reaccionar. Tengamos mucho cuidado y acordémonos de esta palabra, quizá acordémonos de este siervo de Natán, cómo fue que habló a las personas y también cómo fue que David reaccionó ante ese llamado. Y nosotros debemos hacer lo mismo, tanto del uno como del otro cuando estemos en esos papeles. Les voy a pedir que por favor nos pongamos en pie. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, habitas la eternidad, habitas la eternidad. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, Dios de mi devoción.